Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es un día importante, está la marcha de Ni Una Menos, que se está desarrollando de forma masiva. Esta marcha se realiza, como todo el mundo sabe, por el asesinato de Agostina. Quizá no sea la temática que siempre se trata con usted, que se habla más de temas políticos, económicos, pero acá hay una vinculación política que todavía no se ha destapado del todo y tiene un montón de componentes este caso. Por eso me gustaría que usted presente qué opinión tiene sobre este caso y qué repercusión social y qué repercusión política puede tener. Bueno, en primer lugar le digo que la marcha es hoy en virtud de que es el 11º aniversario del asesinato de una joven en Santa Fe que se llamaba Chiara, y ahí nace el movimiento Ni Una Menos. Lamentablemente hay una coincidencia con el asesinato de Agostina que ocurrió recientemente. No estaba enterado. Gracias por la aclaración. Sí. Claro. Entonces se produce esta coincidencia y se transforma, digamos, en una bandera de esclarecimiento, de castigo a los culpables, etc. La parte política se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en el caso de este chico, creo que de Corrientes, Loan, sí. Donde hubo toda clase de cruces políticos e intervenciones extrañas. Se metió también Patricia Bullrich, no sé si por un intento de clarificar o para entorpecerlo. Inclusive llevó radiografías para sacarle placas a los cocodrilos en ese momento. Bueno, quiero decir, en gran parte está vinculado a la trata de personas, que es uno de los negocios internacionales más importantes y que lamentablemente no es tomado y comprendido por distintas corrientes que forman el movimiento de la mujer, en el sentido que tenemos una industria de la explotación de la mujer de alcances internacionales. Tampoco ha habido manifestaciones con otro problema que es muy importante con relación a la mujer y a los niños, que son las guerras. Porque finalmente las guerras que son protagonizadas por ejércitos de ambos bandos tienen un escaso personal femenino, es una guerra todavía de hombres. Pero el bombardeo a la población civil, y especialmente a los hogares y a los edificios, es un ataque muy severo, un crimen de lesa humanidad muy severo contra la mujer y los niños, y no ha habido pronunciamientos de los movimientos feministas que denuncian estos atropellos cotidianos o violencias y crímenes contra la mujer. No hacen un desarrollo integral del problema mundial, internacional, porque tienen una visión estrecha de la situación que es propio de una mujer que ha resuelto los problemas sociales y que se ha acomodado con el sistema, a pesar de que todavía también sufre violencias, respecto a la masa de las mujeres trabajadoras, que además de esas violencias sufren atropellos laborales de distinto tipo, violencia doméstica, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una visión amplia y profunda de todo esto. En el caso de Agostina, todavía no está hecha una investigación ni someramente exhaustiva, porque el caso de Agostina tiene a este hombre, que ahora, bueno, no me acuerdo el nombre. Barrelier. Ahí está, Barrelier, con conexiones con barras bravas del peronismo de Córdoba, etcétera, pero que también hay una responsabilidad del ministro de Seguridad de Yayora, el gobernador. Y esas conexiones parece que son todavía mucho más amplias, porque finalmente
es una persona cercana a la familia que luego protagoniza un asesinato y procura después desmembrar el cuerpo. Es decir, que en principio pensaría que tiene complicidades de que con esta medida puede disimular o hacer desaparecer la prueba de un asesinato. Entonces he visto ayer en un programa de televisión por muy poco tiempo que se extiende la investigación política, digamos, en este asunto, y bueno, es un aspecto crucial, digamos, en estas circunstancias, en esta situación. Yo le voy a decir una cosa que creo que pocas veces dije de mi experiencia de campañas políticas en el país. El atropello contra la mujer y los niños, las apropiaciones de niños, el negocio de esas apropiaciones, la apropiación de bebés, de mujeres que la Iglesia persuade de que no aborten, aunque no quieren tener el crío, y les sugieren que le permitan el nacimiento para después apropiarse y dar una vida familiar en otro lado. Hay una famosa película inglesa que desarrolla sobre la base de acontecimientos reales este tipo de negocio confesional en una magnitud muy clarificadora. Me refiero a ese tipo de película. Es decir, en una palabra, el entrelazamiento de una sociedad de explotación, de guerra, de humillaciones, de violencias, de superexplotación, hay que establecerlo con relación a la violencia contra la mujer, porque incide cada vez más. Es decir, el progreso que ha hecho la civilización en tantas cuestiones, como consecuencia de estas contradicciones brutales del capitalismo, no se manifiestan en las relaciones humanas, para nada. Al revés, en la época de la inteligencia artificial tenemos estos atropellos, crímenes, violencia, violaciones contra la mujer en una escala mayor. Y no creo que sea simplemente porque ahora hay estadísticas. Y antes a lo mejor no había una estadística tan clara sobre esta situación. Un historiador me llamó la atención de que en el siglo XIX, él que es un historiador, es decir, que ha investigado un conjunto de problemas, no aparece ni la palabra femicidio y no aparecen una serie de categorías que sin embargo aparecen 200 años después, 200 años, 150 años después. Quiere decir que el progreso material del capitalismo comporta a su vez una regresión, digamos, en las relaciones sociales. Si no atamos este paquete, no lo atamos en todas sus dimensiones, lazos, características, contradicciones, no se puede enfrentar esta situación. Y no se va a enfrentar porque usted coloque un botón de pánico y ¿cómo se llama? Un teléfono de socorro. Yo conozco, pocos abogados que conozco, me llamaron la atención de que la justicia tiene un procedimiento muy eficaz, una intervención realmente relámpago, cuando recibe denuncias de violencia doméstica. Y lo ponderaban. Bueno, muy bien, digamos, pero esto no tiene en cuenta toda la dimensión. Es decir, ¿por qué lo ponderaban? Porque inmediatamente la Corte toma intervención, es un organismo de la Corte el que tiene que ver con esto, toma una intervención y antes de cualquier cosa, de inicio un juicio, pruebas y todo lo demás, aparta al violento del contacto con la mujer o del hogar inmediatamente. Y estos abogados juzgaban que esta velocidad, que después hay que probar que efectivamente ocurrió, pero por de pronto paramos la pelota y lo detenemos. Este tipo de medidas, los teléfonos, la protección, lugares, no han funcionado. El kirchnerismo se ha valido de esto en su momento
para cooptar a una dirigencia feminista que finalmente quedó como complaciente con las medidas que se tomaban, nunca entró en la profundidad del movimiento, y usted tiene hoy lo siguiente, que aunque hoy se haga una marcha porque es el 11 aniversario, desde el aniversario 10 al aniversario 11, no ha habido ni movilizaciones, ni grandes expresiones de organización, y ningún pronunciamiento contra la masacre del sionismo y del imperialismo norteamericano en estas guerras, y si es para el caso, porque si no va a aparecer alguien ahí tratando de meter un dedo donde no corresponde, los bombardeos de Putin, que también tienen esta característica de atropello masivo, y además Putin pertenece a la corriente misógina de la política capitalista, como es común con toda la derecha y la ultraderecha. O las 160 niñas iraníes, por ejemplo. Sí, bueno, recuerde todo, recuerde ese bombardeo, que hasta el día de hoy hay una opinión que sostiene que no fue daño colateral ni ningún ataque a una base, no hay ninguna base en esa zona, sino que son métodos, porque la violencia contra la mujer es un instrumento de guerra, en el sentido que es un golpe desmoralizador contra los combatientes adversarios. Yo le voy a hacer una denuncia importante. Cuando el ejército soviético avanzó por Europa hacia la captura de Berlín y la derrota del nazismo, las violencias contra la mujer que protagonizó el Ejército Rojo fueron impresionantes. Y era una política especial. Stalin la diseñó para desmoralizar a la clase obrera alemana, de modo que no se repitiera lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, que a medida que los ejércitos iban cayendo, se iban desmembrando, etcétera, se produjeron revoluciones en toda Europa, en Alemania, en Hungría, en Francia. Entonces, la política de Stalin era desmoralizar a la clase trabajadora del país adversario para poder ocupar militarmente todo el espacio y evitar ninguna forma de insurgencia social o socialista. Stalin en esto actuaba como un perfecto contrarrevolucionario. Volviendo un poco al tema de Agostina, y tiene diferentes aristas. No, le quiero hacer una anécdota. Termine usted primero. No, quería terminar con una anécdota, porque yo tuve un choque con Pablo Feynman, llamado El Bueno, el kirchnerista, que publicó un artículo en página 12, había publicado un artículo en página 12, donde disculpaba y elogiaba la conducta del Ejército Rojo. Y yo inmediatamente mandé un artículo condenando a Pablo Feynman y condenando todo esto, porque un ejército revolucionario busca la confraternización con los trabajadores de los demás países para forjar una unidad internacional de la clase obrera, y no lo contrario, que es esta violencia contra la mujer como un factor de desmoralización. Y hay un libro de un dirigente yugoslavo que cuenta una conversación con Stalin, porque el mariscal Tito, que había liberado a Yugoslavia por su propia cuenta, sin intervención de la Unión Soviética, había denunciado y le había pedido a este hombre, Milovan Gilas, su ministro, que se lo dijera a Stalin, que cuando el ejército ruso cruzó Yugoslavia, había cometido atropellos contra las mujeres. Y entonces Gilas, en una reunión con Stalin, le dijo que el mariscal Tito condenaba y quería que Stalin condenara todo eso, y Stalin se negó rotundamente y tuvo una expresión que ni siquiera quiero contarla por teléfono por lo grosera que fue. Bueno, volviendo un poquito al tema de Agostina, que tiene muchas aristas,
y tiene también sus aristas políticas. Hasta el momento se presume, hay presunciones, y la suma de presunciones se puede convertir en semiplena prueba, pero a nivel jurídico, ¿no? De que esta persona, que era un empleado municipal, que iba a pasar a planta permanente, tenía un protector político, que era quien lo había recomendado, que era el concejal Moreno, que dirigente de las 62 organizaciones también. Se presume que no solamente tenía problemas de consumo de drogas, es decir, un consumidor problemático, sino que también tenía denuncias por narcomenudeo, que vendía droga a la hinchada del Instituto de Córdoba, tenía denuncias ya por violaciones, pero también por entregar a mujeres, se presume, a otras personas o a otras organizaciones o a ser parte de una organización. Dentro del municipio tiene denuncias por un caso de falsificación de licencias de conducir de motos. Y toda esta actividad criminal, todos sabemos que no se puede llevar a cabo sin una complicidad judicial, policial y política. Ahora bien, cuando se le pregunta a Moreno de por qué lo había hecho entrar al trabajo, a trabajar en la municipalidad, dijo, bueno, este muchacho, qué sé yo, y él dijo, aparte yo hice entrar a 500 personas, uno se manda un moco. En este momento que hay una gran crisis en el gobierno de Milei y que parece que la única alternativa va a ser el peronismo, este tipo de prácticas que tiene el peronismo, o este peronismo cordobés, ¿es una excepción o realmente así es como se maneja el peronismo en todo el país, Jorge? Bueno, el peronismo es demasiado grande en términos generales para tirar una acusación a diestra y siniestra. Solamente le quiero indicar que este hombre es un barra brava, de la misma manera que aquel barra brava que pertenecía al grupo de Pedraza que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreira. Y yo, que en aquel momento desarrollé un protagonismo inclaudicable y conseguimos la condena de Pedraza, no vacilé en acusar al gobierno y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque indudablemente ni la presidenta de la República ni algún allegado podía tener alguna responsabilidad en todo esto desde el punto de vista personal. Pero la burocracia de Pedraza pertenecía al riñón del gobierno peronista, y Aníbal Fernández, como ministro de Seguridad, siguió todos los acontecimientos y procuró ponerle un manto de encubrimiento. Los actores intelectuales de este asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira no fueron condenados con excepción de Pedraza, ¿no es cierto? Pero la trama era mucho mayor. Entonces lo que quiero señalar es lo siguiente: teniendo en cuenta los negocios corruptos y el dinero de dónde lo sacan Adorni, Milei y compañía, no podemos poner solamente el ojo en el peronismo, sino en el conjunto de la clase o de los sectores políticos de la burguesía. El gobierno incluso quiere debilitar el movimiento de protección de la mujer y quiere empezar por una reforma judicial que excluya la figura del femicidio. Naturalmente, una cosa de ese tipo en principio es simbólica, porque la justicia tiene que abordar este tema de una violencia o de un asesinato de acuerdo a las leyes existentes, pero es una indicación política fascista querer eliminar el femicidio. Ahora ganó un tipo la primera vuelta en Colombia, que es un paramilitar, ¿no es cierto? Y los paramilitares en Colombia se han cansado de violentar a las mujeres. Pero tenemos una corriente política internacional
en la cual no se encuentra el peronismo, sino que se encuentran los fascistas que han aflorado con el ascenso de Trump, y bueno, y también el peronismo, la política burguesa, son las barras bravas compradas, por ejemplo, para las campañas electorales. Yo recuerdo en una ocasión, haciendo una campaña electoral en La Matanza, los compañeros me dijeron que no era posible hacer una pintada a favor de nosotros porque lo había prohibido el peronismo, los barras bravas del peronismo. ¿Qué quería decir prohibido? Si alguien hacía una cosa de ese tipo, no solo que le pintaban después de blanco la pintada, sino que salían grupos a ejercer violencia contra los que pintaban paredes llamando a votar al Partido Obrero, porque... Claro, pero usted me acaba de decir que no se puede generalizar porque el peronismo es muy amplio. No, claro, decir así que en el peronismo hay sectores kirchneristas que tienen ideas progresistas, aparentemente, no digo que mientan, tienen ideas progresistas, pero no son consecuentes frente a los obstáculos que el progresismo rápidamente le opone a la sociedad capitalista. Y después, ¿sabe qué pasa? Mire, acá existieron las 3A, ¿no es cierto?, organizada por el Estado, bajo el gobierno de Perón y de Isabel Perón, de López Rega y de Osinde, por una orientación de Perón. Llegado el momento de sentir que el Estado capitalista estaba en un peligro, no vacilaron en recurrir al aumento del terrorismo de Estado. No se debe. Esto es historia ya. Y yo no estoy ahora divulgando nada que no esté en los libros y que no esté inscrito en los documentos, en la historia. Pero esto yo creo que habría que decirlo de modo claro. O sea, Isabel Perón no podía organizar ni la cajonera de su ropero. López Rega era prácticamente un mayordomo, por más que el poder que haya adquirido. La AAA, inclusive está demostrado, la creó y la organizó el general Perón. Y esto hay que decirlo de modo claro, por más que el peronismo quiera modificar las cosas. No, Perón dio una orden, porque por la edad que tenía tanta capacidad de ordenar las camisas en el armario como Isabel Perón. Pero Perón dio la orden, pero quiero recordarle, ya que ustedes nos metemos en ese tema, que Perón vuelve a la Argentina acompañado de Licio Gelli, ¿sí?, un italiano fascista, de la logia P2, ¿no? De la logia P2, que venía ya con un plan de fascistación, inclusive antes de que se produjeran un conjunto de acontecimientos que lo aceleraron. Pero esto es la política capitalista, y este colombiano que viene ahora, este colombiano ha dicho que va a desatar la lucha armada si el fraude electoral que se ha denunciado prospera. Dijo, si no reconocen los resultados, dando a entender con ese fraude que ustedes denuncian, defenderemos los resultados por la fuerza. Se denuncia un fraude de 1 millón de votos, que en Colombia es un porcentaje altísimo en el electorado, y casualmente acá se ha contratado una empresa israelí para el recuento de votos. ¿Puede ser sospechoso esto? Yo ya le cuento que en lo personal lo considero antagónico, ¿no?, que debe anularse cualquier contrato con una empresa de un país al cual Trump le tiene que decir por teléfono que no siga bombardeando Beirut. Así que fíjese, hasta en el bando criminal ya hay divergencia sobre el nivel de criminal que es cada uno. No podemos traer una empresa israelí acá, de ninguna manera. Eso es indudable. Además, el entrelazamiento del Mossad con la CIA y con todo un conjunto de intereses es manifiesto. Y el otro día, un miembro de lo que hoy sigue, creo, sí, se llama ahora de nuevo, se exhibió haciendo tiro en un polígono de tiro, disparando con todo tipo de armas. Se exhibió abiertamente
¿Qué quiere decir? Eso es una amenaza. Yo me estoy entrenando, teniendo en cuenta el puesto que ocupo en el aparato del Estado, para ser un eficaz instrumento, si es necesario, de una represión armada contra los derechos democráticos de la población, contra la población. Ahora, a Mecorot la trajo el kirchnerismo acá, a la empresa del agua. Bueno, quiero decir lo siguiente, los acuerdos que hay con Israel en materia económica son muy vastos. Y entre esos acuerdos económicos, junto con Cristina está Lula. Porque en la fantasía de esta gente hay que desarrollar los lados pacíficos de las relaciones internacionales para mostrar que uno no es hostil, digamos, como en el caso del sionismo, a estas manifestaciones fascistas del sionismo. Entonces, no me acuerdo ahora bien el año, se suscribieron acuerdos simultáneos en Brasil y en Argentina. Bueno, era cuando Lula era presidente, quiere decir que fue antes del gobierno de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff creo que subió en 2016, quiere decir que fue con anterioridad. Bueno, suscribieron convenios tecnológicos de gran envergadura, no solo el problema del agua con Mecorot, que le advierto que es un contrato de agua y no de saneamiento, que en la práctica deberían ir juntos, porque el trabajo de saneamiento es tan importante como... Pero es una empresa que tiene denuncias de barbaridades que hizo en lo que era la falta precisamente de suministro de agua a sectores palestinos de modo adrede, formando parte de la política sionista. O sea, no es cualquier empresa, sí, no es que viene una empresa tecnológica, una empresa de alimentos, no, es una empresa que viene con un historial bastante negro al respecto. Sí, viene con un historial negro porque la política de manejar el agua y de manejar muchas otras cosas en el territorio de Gaza, por ejemplo la electricidad, etcétera, estaba en manos del gobierno de Israel. ¿Qué pasa en Israel ahora? ¿Está todo tranquilo ya? ¿Se paró la guerra? ¿Qué dice usted, Jorge? No, de ninguna manera. Trump lo único que le dijo es que no bombardeara Beirut, no que no ocupara el sur del Líbano, incluso más allá del río Litani. No le dijo eso. Lo que pasa es que con el argumento, porque Israel hoy no va a ocupar Beirut, sería cavarse la fosa, pero con el argumento de que en tal o cual edificio hay escondido a alguien de Hezbollah, tiran abajo edificios enteros y manzanas enteras. Entonces, como está en mala situación Estados Unidos con la guerra con Irán, le dicen a Netanyahu que afloje en ese punto, y entonces le dijo fucking crazy, que es una expresión fucking quiere decir joder, sos un loco jodido. Y eso ya está como asegurado porque lo transmitió un medio norteamericano, sí, pero ya se lee en todos los diarios como algo absolutamente confirmado. En las últimas horas Estados Unidos atacó unas torres de comunicación iraníes y iraníes le devolvió el ataque, creo que con unos drones que tiró en el aeropuerto de Irak. ¿Son escaramuzas aisladas o puede ser el reinicio de las acciones armadas? No, la guerra esta va a continuar. No puede continuar en los términos que venía ocurriendo, porque los perjuicios, por lo menos para Estados Unidos, y no tanto para Israel, pero para Estados Unidos, los perjuicios eran muy grandes, principalmente lo que tiene que ver con el aumento del precio del petróleo, y lo que eso incide en la inflación, y por lo tanto también en el déficit fiscal, y en el mercado de deuda de Estados Unidos del Estado, el mercado de deuda pública del Estado. Entonces ha habido cimbronazos muy grandes, la bolsa bajaba y subía de acuerdo a los acontecimientos de Irán,
hay una oposición en Estados Unidos a la continuidad de esta guerra. Hoy leí que creo que el Congreso se tiene que reunir hoy o mañana para votar si la guerra continúa o no continúa. Europa, que apoya a Estados Unidos, entiende que en estos términos no se puede continuar la guerra. Hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Entonces están buscando ver cómo replantean la continuidad de esta guerra, tanto en un sentido de rearmamento como de condiciones políticas. Quiero decirles, por ejemplo, lo siguiente. Estados Unidos se ha quedado con un stock muy bajo de cohetes o misiles de interceptación de drones y de misiles adversarios. Y cada uno de esos misiles de intercepción cuestan $20 millones. En cambio, un dron cuesta, creo, de $20.000, algo por el estilo. Entonces, se tiene, ante el fracaso estratégico de no tener condiciones para ocupar territorialmente Irán, Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, sigue una puja, una pulseada, problemas, etcétera, etcétera, pero está discutiendo un replanteo de la guerra. Estamos en un impasse. Ahora, si el Senado de Estados Unidos no vota a favor de la continuidad de la guerra, va a tener que bajar imposiciones o aceptar imposiciones de Irán, lo que significaría, vista de todo el mundo, una derrota hasta inclusive militar, se podría decir, ¿o no? No, porque pasa lo siguiente, acá hay que acostumbrarse a lo siguiente. No digo acostumbrarse, no digo aceptarlo, pero acostumbrarse a verlo ocurrir. Este asunto de la ley de financiamiento universitario en Argentina, que fue votado 2 veces por el Congreso y en ambas cámaras, una para sancionar la ley y la segunda para rechazar el veto, es decir, que reunió 2/3 en diputados, etcétera. Esta ley, este proyecto de ley, que se transformó en ley, y está promulgado, porque la gente dice, mi ley no lo promulgó, mi ley puede promulgar o no promulgar, pero hay una promulgación tácita de las leyes si el Poder Ejecutivo no toma alguna medida contraria a esa promulgación y ya no puede tomar ninguna medida porque el veto ha sido superado. Por lo tanto, este avance sin ninguna consideración por el esquema constitucional, en Estados Unidos ya tiene niveles de la Gran 7. De la Gran 7. Por ejemplo, Trump está en la Corte Suprema de Estados Unidos, ha dicho que Trump tiene que resarcir a todos los importadores norteamericanos que tuvieron que pagar aranceles, los aranceles que él subió, sí, porque Trump no está facultado para imponer esos aranceles. Ya está la Corte, es más que el Senado. Y no después la cosa del Senado se puede apelar ante la Corte. En cambio a la Corte ya no hay nadie a quien apelar. Él ha dicho que no lo va a cumplir. Que acá hay un error, que está haciendo lo mismo. Por lo tanto, hay de facto una suerte de estado de excepción de gobierno de decreto, de modo que si el Senado le vota que debe parar la guerra, lo va a desconocer. El golpe político igual va a ser enorme y se va a manifestar en que en las elecciones de noviembre va a haber un fraude electoral de la Gran 7 con el mismo método que se aplicó en Colombia. Estos días hubo elecciones en California y casualmente ganó el Partido Republicano con alguien muy afín a toda la propuesta de Trump. Y California es un estado que inclusive tiene muchos latinos, todo. ¿Cómo se explica eso? No, esos son las primarias republicanas. En California hay un gobernador demócrata. Había 2 listas republicanas y 2 listas demócratas en estas elecciones. Lo estuve viendo hace un rato, por eso no lo pude leer. Y el ganador, o sea, el que salió en primer lugar fue un republicano que es muy afín a Trump con un 28%. Ángel, escúchenme una cosa. En Estados Unidos no puede haber elecciones en ningún lugar con 2 republicanos y 2 demócratas,
porque el Partido Demócrata y el Partido Republicano es un solo partido, lleva un solo candidato, y dirime quién es ese candidato en una primaria. Si usted dice que era una primaria, entonces esa información estaba mal hecha directamente. No, hay una primaria. Sí, hay una primaria, obviamente. Para poder ir como republicano contra otro republicano en la elección general, uno de los dos tiene que haber roto con el Partido Republicano y reivindicar que es republicano, pero que ya no está más en el partido, pero el candidato del Partido Republicano, el Demócrata, es uno y se dirime por primarias. Probablemente en algún lugar ni siquiera primarias, pero el candidato siempre va a ser uno. Si quiere haber otro candidato, tendrá que formar otro partido o reunir las condiciones para ser candidato. Entonces estoy reproduciendo una información errónea, porque yo la vi hace un rato, estaba ahí en la esquina de la radio y vi que estaba el cuadrito y el comentario precisamente de una periodista que decía cómo podía ser que se diera tal hecho en estas condiciones. Pero bueno, si es algo que estoy reproduciendo de modo erróneo, no tiene sentido seguir con el tema. En algunos estados, por ejemplo, recuerdo Virginia, hubo elecciones a gobernador, ganó una mujer, pero las elecciones de medio término son en noviembre y se hacen también en la mayor parte con la elección de gobernador. Lo que quiero decir es esto, no existe más el sistema legal. Eso está perfectamente probado por todas las troperías que se están cometiendo, en particular en Estados Unidos y en Argentina, y son los dos países que se han caracterizado, digamos, por todo esto. Después de las troperías que pueda hacer Putin o Xi Jinping ya son de otra naturaleza, porque no son regímenes democráticos, y en todo caso, en el caso ruso, la dominación del partido de Putin es completa, ¿no es cierto? Porque no existe un partido único en Rusia. Hay varios partidos, pero nada, el único que vale acá es el de Putin. Bueno, aquí en Argentina, cuando Milei empezó a sacar los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, uno que salió a defender ese derecho de Milei fue Máximo Kirchner, porque el peronismo también se ha valido de los decretos de necesidad y urgencia. No, lo de decreto de necesidad y urgencia es el fraude de la Convención Constituyente del año 94, que nosotros en su momento denunciamos en forma feroz, mientras todo el mundo decía, uy, qué extraordinario, qué democracia, y llegó a un obispo, el obispo de Neuquén, cuyo apellido es Nevares, a renunciar a la Constituyente para impugnar todo lo que estaba ocurriendo ahí. Quedan 5 minutos y se los voy a dar para a ver si lo puede aprovechar sobre este tema que estuve leyendo un poquitito también, que es esto que el PTS propone la formación de comités y que otros partidos menores del FITU, como el Partido Obrero, está apoyando esa propuesta. ¿A usted qué le parece esa propuesta? No, mire, nosotros venimos publicando por entregas una crítica a la plataforma electoral del PTS y de Miriam Bregman, que tiene 25 páginas, y que es la palabra en 25 páginas, la palabra socialismo no aparece una sola vez, y que es una deformación política completa, es más una ala izquierda del kirchnerismo desde el punto de vista programático que una posición marxista socialista. Ahora, a los demás partidos del FITU todo esto le importa un bledo. Como la que tiene la imagen positiva en términos de votos, Miriam Bregman, lo que están pensando es no nos quedemos afuera porque no vamos a tener ningún representante. Pero nadie tiene ninguna objeción a ese programa. Ese programa es verdaderamente un escándalo político. Por eso le digo, ni una vez se habla de socialismo. Los candidatos del PTS defienden el IAPI, las retenciones agropecuarias, la Junta Nacional de Granos, que tienen, podemos
podemos discutirlas en cualquier término, pero no tienen nada de socialista, no solo que son propias del kirchnerismo, sino que en su origen, fueron creadas por el señor Federico Pinedo en la década del 30, el famoso ministro de Economía. ¿El IAPI no lo creó Perón? Yo pensaba que lo había creado Perón. Sí, lo creó Perón, pero la Junta de Granos y la Junta de Carnes nacieron con esa intención del IAPI en aquella época. ¿Cuál es la diferencia? Es interesante la diferencia. La Junta de Carnes y la Junta de Granos en la década del 30 tenía déficit porque remuneraba a los terratenientes, a los productores, con un subsidio o con un precio que era superior al mercado internacional, porque el mercado internacional de alimentos se había venido abajo, porque Inglaterra había entrado en un periodo proteccionista, la crisis mundial del año 30, etc. Cuando termina la guerra, se produce una situación de gran suba de los precios del trigo y de la carne. Perón pone el IAPI y les da a los productores y terratenientes un precio inferior al del mercado mundial. Los conservadores le daban un precio superior al mercado mundial. De proteccionista de los terratenientes pasa a ser perjudicial para los terratenientes. Y eso determinó una oposición a Perón. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando Estados Unidos empieza a boicotear el mercado del trigo, vendiendo a precios inferiores al internacional su trigo de reserva, el IAPI sigue en pie y empieza a pagar más a los terratenientes que el bajo precio internacional. No es que mejoró el precio de los terratenientes, lo que pasa es que cayó el precio internacional. Todo eso fue financiado con la emisión monetaria del Banco Central, y eso desató una inflación descomunal en ese periodo que llevó al economista Raúl Prebisch a empezar con los planes de estabilización, de devaluación del peso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, Cristian Castillo, un dirigente del PTS, da la versión inicial del IAPI. Pero la versión inicial del IAPI es igual que la resolución 125. Te mete una gran retención, vos cobrás menos que el precio internacional, yo me quedo con la diferencia y con esa diferencia pago la deuda externa. Y después de todo, ni siquiera importa todo lo que estoy diciendo, porque estos son transacciones entre capitalistas, para planes capitalistas, esquemas capitalistas y todo lo demás, que son impropios de un partido que se reivindica de la Cuarta Internacional y que todo el mundo lo llama trotskista. Ahora, usted compartió fórmula con Cristian Castillo. ¿Cambió él, cambió usted o cómo es el tema? No, porque el que escribía los programas cuando yo era candidato fui yo. Claro, usted era candidato a presidente y él a vicepresidente, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? Sí, lo que quiero decirle es que en el 2013, porque en realidad no había un programa, en el 2013 yo redacté, el otro día lo encontré en el periódico de Izquierda Socialista, el programa, es un programa que critica todas estas medidas nacionalistas y les opone medidas socialistas. Lo que sale ahora es un retroceso inclusive de cosas anteriores del mismo PTS, pero esta orientación comienza con la quiebra del PO y el ingreso del FIT del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Una derechización abierta de la coalición a la cual entonces nosotros no pertenecemos. Entonces no cambió usted, cambió él. Porque me refiero, usted está criticando no a la persona Cristian Castillo, sino a la propuesta hoy de Cristian Castillo. Y usted en algún momento compartieron la fórmula. Entonces, ¿cambió usted o cambió Cristian? Con otro programa, escúcheme, yo con otro programa. Yo, en lo que tiene que ver con principios y métodos, me mantengo absolutamente fiel a una concepción política. Como la realidad cambia, esa concepción política me tiene que servir para
reinterpretar continuamente la realidad. Y en ese sentido, como se prueba en tantas entrevistas que ya llevamos hechas entre nosotros, no le cuento todos los miércoles no le cuento la misma historia, se la voy cambiando. Bueno, Jorge, nos pasamos un minuto, vamos a seguir el miércoles que viene, porque después viene otro programa casi que tengo que dejar el estudio. Muchas gracias, creo que salió un buen programa. Bueno, muy bien, si a usted le pareció bueno, es bueno. Vamos a ver cuando lo escuche.